no es un cajón, ¿no? Es un checo hecho de una calabaza en Saña, al norte del Perú. Y estamos en la casa de Chalena Vázquez. Para mí siempre ha sido, no sé, un sueño conversar con ella y ahora se hizo realidad. En Uno por Uno con la musicóloga Chalena Vázquez. Chalena, qué gusto verte. Qué gusto. El gusto es para mí. Muy bien. Muchísimas gracias. Chalena, pocos creen, o en todo caso, todos creen que tú eres de la sierra. Y no. Es que estudié asuntos de la sierra y compuse guaynos. Sí, pero yo soy del norte, de la costa norte. ¿De la costa norteña? Claro, del Valle del Chira. Chira, de Sullana. De Sullana. ¿Y cómo se llamaba el lugar donde vivía? Jívito. 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 ¿Ese nombre? Jívito es un pequeño poblado que está a 5 kilómetros de Sullana. Y no sabíamos qué significaba Jívito, hasta que investigando en musicología, viendo la obra de Martínez Compañón, de 1782, ahí aparece la cultura de los jivitos, aparece inclusive láminas de hombre de los jivitos, mujer de los jivitos, o sea, era una cultura con lengua y todo, ¿no? Es muy importante ahí en Piura. Está ubicada más bien en Moyobamba, según el mapa, ¿no? Claro. Pero en esa época había mucho repoblamiento, movimiento de poblaciones, ¿no? Yeah. Y hacia principios de 1800 ya hay documentos en que los jiviteños piden ser parte de Sullana. O sea, varios pueblos indígenas del Valle del Chira piden ser reconocidos como del partido de la Punta primero y después de Sullana, ¿no? Entonces, sí, un pueblo agricultor. Un pueblo agricultor, y ahí vivía tu familia. Algodón. Mi abuelo. Tu abuelo tenía un... Mi abuelo con sus hermanos habían adquirido allí una parte de un terreno al lado del río, que yo pienso que fue Rosado, ¿no? Porque siempre le decían el Roso. ¿Ya? Era un pequeño terreno ganado al río, en realidad. Claro. Y de vez en cuando se inundaba otra vez. Ya. Bueno, mi padre vivía allí y allá llegó mi mamá a enseñar porque era maestra rural. ¿De dónde llegó tu mami? Mi mamá era de Sullana, ¿no? De Sullana llegó al Jívito. Sí, y el primer trabajo que tuvo ella fue en Suyo, allá casi en la frontera. Claro, cerca de Ecuador. Yeah. Y de allí le tocó ir a Jívito y ya pues se quedaron a vivir ahí, se enamoraron. ¿Cuántos hermanos son? 5 hermanos. Uno falleció muy pequeño en un accidente. ¿Tú eres la más chiquita? No, yo soy la tercera. La tercera. ¿Cómo era la vida ahí en tu casa, en el campo, en esta zona de Piura? En verano sin zapatos. Muy bien. Mucho calor. Bueno, era vida en el campo. Era un contacto especial con la naturaleza, el río, los árboles, los algarrobos. Íbamos a Sullana a colegio. ¿No? Pero me imagino que el sonido del ambiente ahí era una cosa que te había deslumbrado. Claro, nunca hay silencio absoluto, ¿no? Claro. Eso es interesante, porque dicen, hay personas que en el campo dicen, no soporto el silencio. Es cuestión de saber escuchar, ¿no? ¿Y tú escuchabas a esos Escuchábamos. Los chilalos. ¿Cómo se llaman? Claro, chilalos. ¿Qué cosas son? Chilalo con su chilala. Con chilalo con su chilala. Son los horneros. Ajá. Son aves que hacen su nido de barro. No de ramitas, ¿no? De ramas, lo embarran, ¿no? Y van haciendo su pico, sus patas. Sí, ¿no? Claro, y hacen duro el... Como una piedra casi. Sí. ¿Como eso? Claro, como adobe. Como adobe, Como claro. adobe, yo pienso Tú tienes un tema sobre el chilalo. Claro, un tondero. Un tondero, ¿no? Claro. Además los chilalos dan la hora, a ciertos momentos cantan y la gente sabe qué hora es porque canta el chilalo. ¿Sí? Y cuando el chilalo lo pones en una jaula no canta más. Es un pájaro que se golpea hasta matarse. Sí. Entonces por eso en mi tondero se habla del chilalo. Claro. Bueno, tú estudiabas en Sullana en un colegio religioso. Sí, un colegio religioso de las Hermanas Carmelitas. Las Hermanas Carmelitas, Santa Úrsula. Se llama Santa Úrsula. Fue fundado por ursulinas alemanas, pero después hubo un cambio y entonces a mí me tocó el tiempo de las carmelitas españolas, ¿no? Que eran también bien reaccionarias, porque dice que... Yo leí una entrevista de Edwin Sarmiento en el diario La República, hace una época, donde tú le contaste a él que no te dejaban leer cualquier libro,
Incluso te habían prohibido leer a Dostoyevsky. En general, sí, a mi hermana también la castigaron por tener Crimen y Castigo en el colegio. ¿La castigaron por Crimen y Castigo? Sí. Bueno, teníamos digamos, un listado, ¿no?, de autores. Un códex. Que sí estudiábamos para el colegio. Pero mi mamá le gustaba mucho leer y ella incentivó la lectura en nosotros. ¿Profesora? Y, claro, era profesora. Entonces conversábamos, leíamos y conversábamos. Eso es interesante porque en el campo conversábamos mucho, no había televisión. Mi madre tenía una amiga que trabajaba en la biblioteca en Sullana, en la biblioteca municipal. Y entonces ella me prestaba libros que yo llevaba al campo, a Jibito. Sobre todo en verano, ¿no? Y ahí ya pudiste leer a Ciro Alegría y El mundo de Sancho y Ajeno. Claro, esos fueron uno de los ciclos de la adolescencia. ¿Y tú crees que la literatura de estos escritores sirvió para que abriera en ti esta expectativa, esta curiosidad por la música? ¿Por la música? ¿O era la música popular que escuchaban en tu casa? Yo pienso que la lectura me llevó más bien a la reflexión política. Ajá. Leer Los Miserables, por ejemplo, ¿no? Claro. De Víctor Hugo. Eso para mí fue fuerte, igual que Ciro Alegría o leer Arguedas, ¿no? Entonces, la música estaba en la casa porque mi padre escuchaba siempre radio, ¿no? ¿Y emisoras de Piura? Emisoras de Ecuador y de Colombia. ¿Ah, sí? Claro, porque se captaban con más facilidad. Con más liquidez. Claro, que de Lima. Entonces escuchábamos Radio Caracol, cubre a Colombia. Y entonces escuchábamos, bueno... Cumbia. Porro. Aunque en aquella época más hablábamos de cumbia, no distinguíamos cumbia de porro. Y mucho hasta ahora se dice cumbia y hay una serie de géneros. Claro, por supuesto. Distintos, bueno. ¿Y de Ecuador qué se escuchaba? Albazos y Pasillos y San Juanitos. San Juanitos, ¿no? Claro. Y la música criolla. Y sí recuerdo haber escuchado con mucha atención los programas de Radio Nacional del Perú. Radio Nacional, que Sí. tenía un programa extraordinario los días sábados en la noche. Claro, danzas y canciones del Perú. En fin, aparte de la radio y esto, mi abuela se consiguió un piano. Nos regaló un piano. Se consiguió un piano de una tienda, de unos amigos que quebraron, una tienda que quebró. Yo decía, ¿cómo será que quiebra una tienda? Lo cierto es que la abuela se consiguió un piano, supongo yo, más barato, pues, claro, ¿no? De ocasión. Un remate. Y entonces tuvimos un piano en la casa. Mi hermana mayor, Delia, empezó a estudiar piano. Yo iba y miraba. Bien, asustada. Todos, al final, todas. ¿Todas son mujeres, tus hermanas? 3 mujeres, un hombre. Yeah. Tito, que a veces converso ahí en Facebook. Sí. Sí, él es, ustedes no saben, él es ingeniero agrónomo. Chalena es una facebookera terrible. Sí, somos facebookeros. Y entonces, escuchar radio, por ejemplo, en una noche, me recuerdo bien, escuché así con sorpresa, así, en una radio que captaba de noche, ¿no? Onda corta. Onda corta. Y escuché Atahualpa Yupanqui. Para mí fue así deslumbrante, maravilloso, ¿no? Sí. Entonces ir descubriendo, ¿no?, la música, la diversidad y empezar a aprender piano. Toqué también acordeón de oído, en fin, ¿no? Yeah. Mi madre bailaba marinera, nos enseñó a bailar marinera. Muy apegados a la música. Siempre hubo música en la casa, sí, siempre. Bueno, y tú luego terminas la secundaria y te vas a Trujillo. Sí, en Trujillo ingreso al Conservatorio Regional de Música, Carlos Valderrama. ¿Y tu papá quería que estudies música? No queríamos. ¿Qué quería que seas? Economista. Cualquier otra profesión menos música, porque se supone que música no era. ¿Por qué? ¿Por qué la música no es una profesión? Así, claro que la es, pues, pero así pensaban en otras generaciones. En la actualidad todavía hay gente que piensa así, lamentablemente. Bueno, y entonces ingresé. ¿Tú le diste la contra? Ingresé también a la universidad. Ingresé a Ciencias Económicas. Tú eres buena en matemáticas. Era buena en matemáticas. Entré a Ciencias Económicas por una razón muy simple, porque era una carrera que tenía asistencia libre. Porque las otras no exigían como exigían en las otras carreras. Así debe ser ahora. Yo dije, aquí puedo seguir las dos, pues puedo ir a las otras clases de música y a la universidad. 3 años estudié y después decidí que dejaba la... ¿Pero vivías en Trujillo Vivía en Trujillo con mi hermana, vivíamos en pensión, vivíamos con una tía que fue a vivir con nosotros, con mi hermana mayor que ya estudiaba allá.
¿Y qué música se escuchaba ahí, Chalena, en Trujillo? ¿Qué aprendiste? ¿Marinera? En esa época. ¿O valses ya? No, porque en ese momento empecé a aprender toda la técnica pianística, empecé a tocar Bach, a conocer Bartók, a conocer Chopin. Mi profesora, la señora Inés Moreno de Plaza, era una gran maestra. ¿Trujillana? Sí, y ella, lo que mejor capté de ella, digamos, es su sentido musical, Yeah. porque cualquier cosa que tocase, la tocaba de manera hermosa, con mucho sentido, con mucho sentimiento. Con mucho sentimiento. Claro, con mucha emoción. Eso fue muy, muy interesante. Aprendí a leer música y eso, entonces, pues, ¿Era muy difícil practicaba. aprender a leer música? Pues es sencillo. Yo No, veo no. ahí unas bolas, yo a mí me enseñan música, pero No. 11 con la cosa. Tiene su dificultad, como cualquier cosa. Hay que darle, pues. Hay que darle, ¿no? Claro. Pero es más fácil que la matemática, que la trigonometría, esas cosas. Quiere- tan la terribles. estadística. La estadística. bueno, el cálculo. No sigas, por favor. ¿Qué pasó luego en Trujillo? En Trujillo, bueno, abandoné pues la universidad, me vine a Lima. Te escapaste, Lima. Me escapé, no me escapé, pero Y era la época del rock and roll, del rock and roll, del mambo. del mambo. No, el mambo ya había pasado. Ya había No. pasado. Yo llegué a Lima el año 70. 70. Exactamente. La el año salsa ya 70. estaba ya. Cumbia bailábamos mucho. Los destellos. Claro, cumbia bailábamos y estaba el rock lento, Ya, las estaba, baladas. ya había pasado el twist un poco, ¿no? Claro. El gogó, esas que son como modas que pasan, ¿no? Pero sí lo que ya Después del rock, ¿no? se quedó fue la cumbia y después la transformación a la chicha, ¿no? A la cumbia peruana. Y acá estudiaste en el conservatorio también en Lima. En Lima, sí, ingresé al Conservatorio Nacional de Música. Pero me imagino que eran especialidades. ¿Cuál era la tuya? Lo que pasa es que yo quería, para no defraudar a mis padres, Ajá. optar por un título, ¿no? Entonces yo le decía a mis papás, bueno, pero puedo ser profesora de música. Ese es un título de pedagogía de la música, ya. Entonces, ese año que llegué, había tales transformaciones en el conservatorio que eliminaron la normal. Entonces, bueno, ingresé igual a piano. A piano. Estudié piano. Después, por la edad, yo ya tenía 19 años, dijeron que no, que yo había empezado muy tarde a estudiar y entonces que me pasara a otra, pasé a dirección coral, a canto, etc. Mi primer trabajo así, aparte de dar clases de piano, mi primer trabajo pagado como música fue en el Coro Nacional. ¿Dirigiendo el coro? No, cantando en el coro. ¿Ah, sí? Ah, usted... Claro, cantando en el coro, claro. Yo sé que eras cantante, que eres cantante. Bueno, cantaba, leía, una coreuta Me necesita acuerdo eso. de haberte escuchado con Carlos Urrutia. Ah, ¿Cómo se llamaba Carlos. ese grupo? El taller de la cigarra. El Taller de la Cigarra. Claro, eso fue el 73, 73, 74, claro. Una curiosidad. Cuando se estudia música, a uno le enseñan a admirar su música nativa, su música... En el conservatorio no, ¿De su lugar? no, en el conservatorio. ¿Cómo se hace pues, la metodología? En es esta época quizás ha cambiado un poquito, ¿no? Ojalá cambiase más. A mí me tocó rigidez porque empecé a practicar en el piano, empecé a practicar una marinera de López Mindró, Ya. y llegó la secretaria del conservatorio, la secretaria del director a decirme que esa música no se tocaba. Era una herejía. Claro, porque decía que se dañaba la técnica. ¿Así? Así. Entonces, ¿Con qué se estudia? ¿Con qué música? la música europea, pues, Música clásica escrita. Sinfónica. Claro. La música académica escrita es la historia de la música europea. Y sí tuve excelentes profesores. Ya. Aprendí con maestro Valcárcel, maestro Edgar Iturriaga, Valcárcel. Edgar Valcárcel, Edgar Valcárcel. el maestro Enrique Iturriaga. Que eran además directores de la orquesta sinfónica. Eran compositores y pedagogos. Yo los he visto dirigiendo la sinfónica. Sí, municipal. alguna vez, sí, el maestro Edgar, sí. Edgar, sí. Iturriaga también. Dime, ¿en ese momento tú pensabas que la música iba a ser siempre ya tu modo vivendi, la forma de vivir, de trabajar? Sí, claro. Bueno, cuando llegué a Lima, yo trabajé como secretaria, porque decidí
que no podía seguir pidiéndole a mis padres que me mantuvieran, pues, ¿no? Claro. Yo no estaba haciendo además lo que ellos querían. Entonces busqué trabajo y yo trabajé de secretaria. ¿Dónde? 2 años, medio tiempo trabajaba en la Fundación Ebert, ¿no? Que en ese tiempo apenas era una sola oficina y de secretaria yo ahí atendía el teléfono y tal. Como no había mucho que hacer, me la pasaba leyendo, estudiando. Entonces, hasta que ya pude mantenerme. No había eso de dando, iPhone y esas no, cosas. no había. Hasta que, bueno, empecé ya a dar clases, a cantar en el coro, a mantenerme de hacer música o de dar clases de música. Entonces dejé ya ese trabajo, ¿no? Claro. ¿Y el ambiente en Lima en esos años, cómo era? ¿Se escuchaba mucha música peruana? Sí, claro, claro. Esos años, para mí importantísimo haber vivido el movimiento Incarri. ¿Ya? Y ¿Qué fue eso, movimiento Incarri? Explícalo. El movimiento Incarri en la época de Velasco. En la época de Velasco, cuando se nacionalizan los medios de comunicación, también hubo bastante contenido de música y danzas peruanas, ¿no? Yeah. O sea, y hubo todo el movimiento, Perú Negro, por ejemplo, fue auspiciado por el gobierno, ¿no? Claro. Y el Conjunto Nacional de Folclore. Así es. ¿No? Estaba el Coro Nacional, Orquesta Sinfónica, etc. Y entonces nosotros, como estudiantes del conservatorio, accedíamos a todo eso. Claro. Pero además, aparte del conservatorio y de toda la formación académica y eso, el movimiento Incarri convocaba a festivales enormes de música y danzas peruanas. Entonces yo recuerdo haber ido acá al Campo de Marte, ¿no? Y ahí se presentaban danzas que yo decía, esto maravilloso, ¿cómo, dónde, cuándo, no? He visto danzas de Ancash, por ejemplo, que para mí eran raras. Y muchísimas danzas, pues sabemos. Ahora sé que hay más de 3.000 danzas en el Perú, con certeza, con seguridad. Ya. Esa era la época de Chabuca Granda, de Nicomé Santa Cruz. Bueno, en esa época, sí, claro, estaba Nicomé Santa Cruz. Chabuca Granda hacía reuniones en su casa, yo nunca fui, yo me sentí muy tímido para ir. Pero quienes sí iban era Kiri Escobar y Andrés Soto. Claro. Y el año 74, Andrés, Kiri, Paco Guzmán, era un amigo que vivía por acá cerca. Claro, por Huiracocha. Claro, y entonces ellos venían aquí a esta casa y ensayaban. Ya. Aquí hemos ¡Qué ensayado. miedo! Claro, y entonces yo he cantado las canciones de Andrés, porque ahí el lo tamalito. que... El tamalito y otras, que no se han difundido mucho. Negra pretenciosa. Claro. Entonces, era la época de la canción protesta, la nueva canción. Y entonces, en 1973, recibimos la visita de Víctor Jara, ¿no? Para mí fue... Poco antes de que lo asesinen en Exacto, Chile, ¿no? Sí, antes que lo asesinen. Y entonces... ¿Qué pasó cuando llegó Víctor? Víctor actuó en varios lugares. Cuando fue al conservatorio trató de establecer un diálogo que fue difícil con los estudiantes. ¿Por qué? Porque por esa gran distancia que había entre el mundo académico, ¿no? Y lo popular en general. ¿No? Entonces Víctor cantó y todo, y algunos compañeros estaban preocupados de si estaba en 3/4, en 6/8, en qué estaba, ¿no? La cosa técnica, estructural, digamos. Pero todo el sentido, ¿no? Todo el sentido de la nueva canción, claro. La propuesta. Sí, había un interés ¿para qué? ¿Cuál es la función del arte? O sea, había un vínculo permanente entre la política y el arte. Correcto. Lo pensábamos, nos reuníamos a leer lo que no nos daban tampoco el conservatorio, igual como no nos lo dio el colegio. Y entonces yo recuerdo haber leído un texto interesantísimo, que hasta ahora yo lo recomiendo, que se llama Las ideas estéticas de Marx. Es de un gran filósofo, Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo español que vivió muchos años en México y que ha fallecido en el 2011. Cuando fui a México yo traté de conocerlo, ¿sabes? Yo digo, yo tengo que decirle lo importante que ha sido para muchos de nosotros, ¿no? Su lectura, ¿no?
y estaba muy delicado ya. De Ya todas está. maneras le hice llegar música peruana, así, con todo el corazón, a don Adolfo Sánchez Vázquez, un gran filósofo. Y últimamente he estado leyendo sus libros sobre socialismo, realidad y utopía. Muy interesante porque allí sostiene cómo los socialismos que se han tratado de construir, que se vienen construyendo, son formas del capitalismo de Estado, que todavía no superamos, ¿no? Situaciones socioeconómicas y culturales que puedan llevar a sociedades más justas, ¿no? Más justas. Chalena, Sí. vamos a tener que hacer acá un pequeño Ya. paréntesis. Nosotros regresamos en uno por uno. ¿Qué instrumento es ese, Chalena? Esta es una quena. ¿La quena africana? De la cultura chincha. Bueno, sí, tiene algo que ver con los africanos. ¿Tú crees? Chincha. Es cultura chincha, sí. Todo Cultura estos instrumentos que yo veo aquí en tu casa obedecen a toda tu investigación que has hecho sobre la música popular peruana, ¿no es cierto? Nos habíamos quedado en que te estabas terminando el conservatorio Sí. y te fuiste a Venezuela. Ajá, sí. Vamos a guardar por acá. Terminando, sí, claro, en Lima seguí algunos cursos también de sociología, de antropología, en la Católica. Ingresé a San Marcos también con la idea en la Facultad de Artes, pero no se pudo continuar ahí, eran años convulsos, era muy difícil. Entonces continué en el conservatorio y se abrió el taller de investigación musical con el maestro César Bolaños, con Josafat Roel y con Fernando García, el compositor chileno. Todos ellos habían venido, es decir, Fernando García, igual que el maestro Guillermo Cárdenas, que vino a dirigir en el coro, habían venido, igual que Celso, a raíz del golpe de Pinochet. Entonces vienen y en el conservatorio se abre el taller de investigación y el taller de la nueva canción también. Entonces estudiamos allí un par de años, ¿no? Era como iniciarse en la etnomusicología. Etnomusicología. En la etnomusicología, el estudio de las músicas de tradición oral, justamente las no escritas. Las no escritas. Exactamente, nuestras músicas populares en general. Entonces, de allí hubo una beca para que el propio Fernando García dijo, postulen a esto, váyanse a estudiar, etc. Y entonces fuimos al INIDEF, al Instituto de Etnomusicología y Folclore. Fuimos... ¿De acá de Perú? A Caracas. A Venezuela, Caracas, Sí, claro. sí. Fuimos Raúl Romero, Rubén Valenzuela y yo. Ya. Fuimos a estudiar allá. Becados. Becados, sí. Entonces, estudiamos etnomusicología y después yo hice otro curso de folclorología. Teníamos maestros, profesores muy interesantes, ¿no? Y era muy intenso los cursos, ¿no? Llevábamos una serie de materias, tanto en metodología de la investigación como en antropología, etc., ¿no? ¿Y sirvió eso luego para tu carrera aquí en el Perú? Sirvió, es justamente este es el primer trabajo que hice sobre la práctica musical, sobre la danza de negritos Pero de ese es un Chincha. clásico, Chalena. Sí, este es un Premio El premio Casa de las Américas. Claro, cuando yo estaba haciendo el curso de folclorología, entonces la parte de la beca era volver al país de origen y hacer una investigación. Y entonces vine con la intención de estudiar el festejo, pero Bien. resultó por una serie de circunstancias y
y de exigencias académicas, hice la danza de negritos de Chincha. ¿De la familia Bayumbrosio? Claro, ahí conocí a Amador Bayumbrosio cuando todavía no tocaba el violín. Ahí conocí a don José Lurita. José Lurita. Claro, él, Amador cantaba y zapateaba. 1978. Claro. ¿No? Y entonces hace poco, volví a Venezuela a que me den copia de esos materiales y logré las copias, la edición y he llevado a la familia Lurita, que se han reunido hace poco en Chincha, en el Carmen. A la familia Lurita le llevé la grabación de don José de esa época. Ha sido muy emocionante. Muy emocionante. Sí. Yo he visto una película, un documental hace poco de Corcuera, donde está el maestro Máximo Damián tocando su violín y la familia Bayumbrosio está yendo, creo, a un cementerio, caminando, zapateando. Sí. Y hay una fusión entre la música del zapateo y la música andina, que no desentona. No, claro. ¿A qué se debe eso? Porque la danza de negritos, que es con violín y con zapateo, en realidad fue enseñada en la época colonial por los españoles como una forma de catequización y se enseñó en muchos lugares. Se le llamaba negro o moro al no bautizado. Claro. Y entonces enseñaban cantos para la Navidad, agradeciendo el haber sido incorporados a la doctrina católica. Y estaba el cajón, las canciones, el violín y las canciones, ¿no? Y el zapateo que tiene un diálogo, y por eso se me cruzó, con el cajón, rítmica. Sí, es interesante una relación que existe entre las rítmicas del zapateo, que es como si la continuidad de la memoria rítmica, después de prohibido los tambores, hay una continuidad a través del zapateo. Y de allí también se nutre el cajón. Explícame un ratito, Chalena. Las autoridades españolas prohibieron el toque de tambores. Tambores y cajones y todo lo que sea percusión. No, percusión. Todavía no existía el cajón como tal. Claro. Prohibieron los tambores. Entonces, los afrodescendientes empezaron a tocar en muchos objetos de madera. O sea, en las sillas de madera, en los cajones en los cajones de embalaje. El checo es anterior, se da paralelamente. Es interesante. Se da en el norte, claro. Entonces se toca en los cajones de embalaje, en los cajones del ropero, en fin, ¿no? Claro. Hasta que todo lo que suene. Es la mano sobre la madera. Mano sobre la madera, cualquier madera. Por eso, ¿sabes qué es interesante? El cajón, ¿qué aporta al mundo del de la percusión afroamericana? Perdóname, hace poco ha fallecido el gran guitarrista español que llevó el cajón. Claro. Que llevó el cajón, ¿cómo se llama? Paco de Lucía. Paco de Lucía, que dice que llevó el cajón a Europa y ahora ya es un clásico y ya no se puede tocar flamenco sino en el cajón. Porque él vio en el cajón la posibilidad de hacer la rítmica que hacía el zapateo, el flamenco. Sí, ¿no es cierto? Claro, por eso te digo, en el mundo de la percusión afro, lo que se toca, afroamericana, es la mano sobre membranas, sobre cueros, pero sobre madera es como un descubrimiento. Ah, mira, ¿no? Yo creo que ese es el aporte. Claro que en Cuba también hay cajones de diferentes tamaños y todo, ¿no? Pero cuerdas, ¿no? Sí, también. La sonoridad de la mano sobre la madera y además que depende de cada percusionista, ¿no? De su forma exactamente de tocar. Chalena, todo eso que me estás contando, que es una maravilla, todo eso lo enseñas, lo divulgas, lo investigas ahí en la Universidad Católica. Bueno, la investigación para la Universidad Católica, para el CEMDUC, el Centro de Música y Danza, no es solo la música, sino son las danzas también. Después que estuve en Venezuela y después que presenté este trabajo, me dieron el premio Casa de las Américas, regreso a Perú y entonces me fui a vivir al Cusco y empecé a investigar danzas, las danzas de Paucartambo, por ejemplo, que ahí tengo un libro sobre las danzas de Paucartambo, el de abajo. Este grande. Ese sí. Este es una obra completa, muy, en que no solamente está la música, ¿no? Está toda la organización de toda la fiesta y están las coreografías. O sea,
hice fichas de todos los movimientos coreográficos de todas las danzas de Paucartambo. Para poder comprender la música tenía que comprender la danza, y para comprender la danza llegué a la agricultura, a la ganadería, a la cosmovisión andina, a los otros códigos de otra cultura. Toda esta música está ligada siempre a las labores del campo, del trabajo. En cierto modo sí, pero también está a la literatura oral, a una narrativa de estas culturas de tradición oral. Y en este caso, en el caso de Paucartambo, hay un encuentro, una batalla entre los collas, capas collas y los chunchos. Y el rey de los chunchos rapta a la Imilla de los collas. Pero ese relato está entre el mundo de los eros, como que es Incarri y Collari. Incarri y Collari, dos hermanos, se retan. Incarri rapta a la hija de Collari y forma la pareja mítica que fundaría el Tahuantinsuyo. Claro. Entonces hay una relación entre la literatura oral y la música, la danza, la poesía, de una forma integral, maravillosa, increíble. Dime una cosa, acá veo otro instrumento medio raro, medio extraño, parece la de Willy Colón. Tiene boquilla. ¿Este Sí. dónde es? Mira, el maestro César Bolaños nos inicia los estudios. Bueno, habían otros estudiosos también, pero principalmente el maestro César Bolaños nos abre el camino para la arqueomusicología. ¿No? La arqueomusicología es el estudio de los instrumentos arqueológicos, los objetos sonoros que se encuentran en sitios arqueológicos. Claro. Y este es mochica, esta es una réplica de una trompeta mochica. ¿Cuánto? ¿2000 años? O sea que tenía, claro, esto tiene vuelta y tiene la boquilla de trompeta. Entonces a veces uno dice, pero ¿cómo? ¿Qué tanto? ¿Qué cosa trajeron los españoles y qué cosa ya había, no? Claro. Entonces ya había, pues. Eso ya, es mucho ya antes que había, llegaron los españoles. por supuesto. A ver, ¿cómo suena? Suena. A ver. No soy buena vientista. Pero sí, suena. Una bullaza, ¿sí? No necesita micro. Entonces, hay un conocimiento allí enorme. Este es de la Amazonía. O sea, cada región del Perú, cada zona tiene su música, tiene su encanto, tiene su fascinación, su magia. Sí, claro, está todo integrado. Eso me parece que lo peor que nos puede hacer la Academia Occidental es la separación tan drástica. Fraccionar Todo tanto. todo es una sola cosa, un tejido. Todo está tejido, interrelacionado. Entonces ese es el asunto. ¿Y tú dirías, Chalena, que hoy día los peruanos están interesados en la historia de su música? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, la necesitan. Pero los periodistas no le La damos cabida. la Pero necesitamos. los periodistas no. Bueno, los periodistas, los medios. El asunto es esto. Existe muchísima capacidad de organización de la gente para hacer su propia música, sus propias danzas. Existen cientos, miles de fiestas en el Perú, donde la gente, por su propia capacidad de autogestión popular, está dando continuidad a lenguajes musicales propios. Esos lenguajes que llamamos tradicionales no son la pura repetición, sino que siempre hay transformaciones, aportes. Se sabe, o sea, si conoces bien un lenguaje, sabes cómo hacer poesía con él. Claro. Y eso es lo que pasa con los lenguajes musicales. Entonces no es que estén estáticos o que digan, eso es lo mismo siempre, no. Siempre hay una contemporaneidad, ¿no? Claro. Interesantísima. Tú con las lecturas de Arguedas, con Agua, los ríos profundos, has descubierto también otro mundo fascinante de los Andes. Pero también me imagino que en la selva debe existir otra cosa parecida. En la selva, claro. Imagínate, tantas culturas como lenguas existen. Por supuesto. Pero a mí lo que más sé poco de la selva, pero hay algo que me fascina, me sorprende, que son los cantos chamánicos que se hacen en rituales de ayahuasca. Porque si uno, estudiando el sonido, sabe que el sonido no existe por sí solo, como te decía antes, sino que es una vibración, la materia vibra, el aire vibra y hace vibrar nuestros oídos. ¿Qué sucede en una ceremonia así? La maestra, el maestro, ¿no?, vibra con su voz y hace llegar esa energía, esa vibración al cuerpo,
al organismo completo, integral de la persona que está compartiendo allí el momento. Y entonces es posible incidir en la frecuencia orgánica de la persona que recibe el sonido. Entonces eso físicamente, acústicamente es demostrable. Claro. Lo maravilloso es que está como parte de la medicina ancestral de nuestros pueblos, ¿no? Y de un conocimiento que está más allá de lo académico escrito, ¿no? Y entonces, así como ese conocimiento médico, ¿no? Sobre plantas medicinales, sobre dosificación, sobre formas de enfermarse y de curarse, cómo armonizar, cómo integrarse. Claro. Que es la verdadera relación con la naturaleza, la relación con uno mismo, fascinante, armónicamente. Entonces eso realmente a mí me parece fascinante. El mundo occidental dirían es la musicoterapia. La musicoterapia. Es musicoterapia, pero son formas culturales importantes, ¿no? Claro, estamos hablando de música y salud, música y medicina. ¿Cómo es la relación entre música y educación? ¿Se estudia bien en los colegios, en las universidades, la música peruana? Me preocupa eso de la música peruana porque creo que no le han dado mucha difusión comercial, sobre todo. Mira, yo creo que es importante que todos reflexionemos sobre el arte como un derecho humano fundamental. Para empezar, en la época de Fujimori fue terrible porque dijeron que se iban a eliminar los cursos de arte porque se quería formar tecnócratas, ¿no? Y entonces toda la parte de la sensibilización ¿no? del arte queda como una cosa anecdótica, como una cosa, a algunos hasta pérdida de tiempo, ¿no? Sin embargo, sabemos bien que a través del arte se afirma la dignidad humana, la creatividad humana, la imaginación. Al hacer arte, uno está relacionándose con otras personas, colectivos, expresándose, etcétera, ¿no? Y sí, desde el artículo primero, el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que habla de la afirmación de la dignidad, claro, ¿no? Y de la condición de ser humano. O sea, yo pienso, y bueno, no solamente yo, pues muchas personas ya exponen sobre esto, ¿no? De que el ser humano se reafirma en su condición de ser humano a través de esta sensibilidad artística, de esta vivencia estética. Correcto. Entonces el arte es fundamental en el desarrollo integral de toda persona. El ser humano. Claro. Fascinante, Chalena. Entonces, hubiera querido, la educación no está con la importancia que tiene. Y espera, te digo algo más que es de preocupación permanente, es que el arte debería ser una manera de llegar a una plenitud, ¿no? De ayudar a la madurez, al desarrollo afectivo, intelectual, integral de las personas. Pero a veces en los colegios solamente se está enseñando arte con fines de competencia. O sea, ya no se disfruta el arte, sino que se disfruta ganarle al vecino. Eso es un absurdo. No sé, entonces yo pienso que el derecho al arte no va por el camino de la pura competencia, sino del ser competente en el sentido de perfeccionarse en algo y hacerlo cada día mejor, que es distinto. Estuviéramos hablando horas de horas con Chalena Vázquez. Lástima el tiempo, es tan ingrato. Este ha sido un programa más de Uno por Uno. Los esperamos en el próximo espacio.